Yau, yau, yeah. Los de la NASA dicen que nada es imposible. Se acaba el contrato, hay que seguir pasando. Baby, malos ratos, hagamos un pacto con tu artefacto. Vienes por la noche y me matas en el acto. Ya no voy a cambiar, así soy, así seguiré y así moriré. Así me tienes que aceptar. Y tú sabes bien cómo fui, nunca te lo escondí desde que te conozco. No voy a cambiar, así soy, así seguiré y así moriré. Así me tienes que aceptar. Y como ella misma me lleva la locura. Yes. Bienvenidas y bienvenidos, este es Marcel Macedon Cruz y esto es una edición más de El Macedon Podcast. Así que antes de que empecemos con el tema de hoy, primero que todo pues estamos muy contentos aquí, la familia de Macedon Media. Acabamos recientemente de cumplir un milestone nuevo que es que toda la plataforma, ¿verdad? Todos los podcasts de la plataforma han alcanzado ya los 50,000 downloads, lo cual es un gran logro y me siento muy contento por ello y de verdad que muy agradecido. El chiste de toda esa situación es que a pesar de que son varios los podcasts que tenemos por aquí, es uno de ellos el que ha estado como que explotando y este viene siendo Base of Macedon. Para quienes no lo sepan, es un podcast que tenemos por acá que lo que nos dedicamos es, ¿verdad? Pues tiene diferentes mixeos de diferentes artistas, mayormente obviamente en lo que es el drum and bass. Sí se han hecho de otros géneros, pero la mayoría obviamente de todos los episodios y los que están dando bien fuertes son de drum and bass. Y pues me sorprende, ¿verdad? Porque muchas veces yo pensaba que esto podía pasar con el que ahora se va a convertir en House of Scotch, que viene con un concepto bien interesante, porque esa, a diferencia de Base of Macedon, estamos ahí tanteando unas ideitas para hacerlo un poquito más fresh y un poquito más original. Ahora, estamos contentos, estos números ¿verdad? Porque se han formado un par de rumores con esto. A veces en mis redes sociales, tanto las personales como las que utilizamos aquí en Macedon Media, pues obviamente pues, uno se pone contento y lo postea. Y ha habido gente inclusive que se ha puesto a decir que eso es, y que Photoshop, que eso y que uno se lo inventa. No, estos números, para que lo sepan, salen de un laboratorio de análisis de metadata, que es lo que se conoce como un IAB Lab. Esto lo que quiere decir, esto es data. Estos son sistemas que utilizan plataformas como Spotify, como iHeartMedia, que es la matriz de aquí, ¿verdad? Aunque usted no me escuche por Spotify, muchas veces, ¿verdad? Yo siempre les recomiendo que bajen la aplicación Spreaker. Tienen acceso literalmente a los mismos podcasts. Y tienen un acceso directo, porque la ventaja de que usted, ¿verdad?, se suscriba, me dé un follow por Spreaker, es que usted va a saber al momento cuándo sale el podcast. Así que estamos muy contentos por eso. Ese milestone se acaba de cumplir y obviamente pues seguimos aquí dando un poquito de lata. Ahora vamos moviéndonos y empezando con el tema que viene siendo los panelistas de mi tierra. Bien, antes de que empecemos a ir unos casos en específico, este tema sale porque obviamente, como hemos estado viendo en las pasadas semanas, diversos sectores de trabajadores en toda la isla se han estado levantando en el reclamo de mejorar y pedir unas mejores condiciones salariales. Obviamente esto no es un reclamo banal como quizás el sector público y colectivamente los panelistas dentro de los medios tradicionales quieren hacer ver, sino que responde a un efecto de inflación. Ahora, están los panelistas y están los sabelotodos, que en realidad son más bien como wannabes de panelistas. Primero, antes de entrar en los detalles, es bien importante que identifiquemos qué es el panelista político boricua. Recuerden que un panelista político, específicamente en un medio tradicional como la televisión, la radio, vamos al medio. La televisión y la radio se nutren de auspiciadores, ¿verdad?
Los auspiciadores les pagan y tienen sus spots de sus anuncios. Pero ¿qué pasa? Que como los medios tradicionales, sólidamente, a diferencia de cuando uno está en plataformas de internet, que la gente se puede tomar unos riesgos adicionales, tocar temas más allá de lo que es lo convencional, porque cuando tú estás en un medio como este, como un podcast, o tú estás, qué sé yo, tienes un web show en YouTube, o tienes un podcast audiovisual, lo que tú tengas, que esté en las redes, después de que esté dentro de los community standards de la plataforma, la ventaja es que la rotación permite que haya un proceso de monetización que hace que la persona que corra ese medio no sea tan dependiente de los auspiciadores. Ahora, la televisión y la radio no se pueden dar ese lujo. No es solamente que le habilitan un espacio al auspiciador para que se promocione, sino que tienen que defender los status quo que defienden a estos auspiciadores, y de esta manera, ¿verdad? El auspiciador ve al medio como que, wow, se está yendo a todas conmigo, vamos a darle más dinero. Vamos a darle más dinero. Porque la realidad es que lo que ha estado pasando con los panelistas boricuas recientemente es un claro llamado a que hay que empezar a movernos un poquito y soltar esa dependencia de los medios tradicionales en Puerto Rico. Pues vamos a hablarla clara. O sea, el primer episodio de este podcast fue básicamente hablando de las malas costumbres, el reciclaje, mantener lo mismo en los medios de televisión, en los medios de comunicación tradicionales. La radio se ha flexibilizado un poco, pero responde a este mismo parámetro. Entonces, cuando vamos a un panelista político en cualquier medio, mira, puede tener el récord de estudios más criminal del mundo, puede haber sido profesor, casi todos van a notar un detalle común entre los panelistas políticos de más renombre, y es que todos son abogados. Mira el primer detalle, todos son abogados. Entonces, yo estoy tratando acá de pensar cuál de todos no lo es, pero en realidad es que no me viene ninguno, porque Ángel Rosa es el único que no es abogado, que es profesor. Ya todos los demás, Jay Fonseca es abogado, Leo Aldrich es abogado, la otra muchacha que se me olvida cómo se llama es abogada también, Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo son abogados, todos son abogados, ¿verdad? Entonces, ellos, aunque uno los ve, ¿verdad? Porque ellos utilizan el medio también para alimentar sus egos. So, tú los ves y tú dices, diablo, esto es una persona con conocimiento, y no es que no lo tengan, porque todas son personas sumamente brillantes cuando tú te pones como que a mirar y a sacar, y yo digo, mira, son gente que son buenos para darse un palo y tener una buena conversación. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos en medios tradicionales, al final del día, ninguno de los panelistas en Puerto Rico tiene una responsabilidad con el pueblo. La responsabilidad del panelista es su propia sobrevivencia, y como la responsabilidad del panelista es su propia sobrevivencia, él va a responder a las necesidades de los auspiciadores. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando empieza todo el revolú, empiezan los maestros, después van los policías y los bomberos. Hasta ahí olvídate. Ahí los auspiciadores se montan en el bandwagon. Porque antes de que pasara todo esto, mire qué cosa, porque esto es lo interesante de Puerto Rico. A nivel de relaciones públicas, existe una buena recopilación de inteligencia de cosas que pudiesen pasar en un futuro, pero no existe una buena ejecución. Siempre he hecho ese ejemplo con Luma. Luma, ahora mismo, no, o sea, y he sido bien claro en esta parte, no es que estamos defendiendo a Luma. Pero, o sea, la gente lo que no entiende de ese problema es que estos son muchas corporaciones que si vamos a poner que mañana entra alguien y dice Luma, váyase para el carajo, va a venir otra corporación. Porque y es por la condición en la que está la Autoridad de Energía Eléctrica, y va a venir otra, y va a venir otra, y va a venir otra, hasta que no se pase un proyecto de ley que no se pueda hacer eso. Lamentablemente están en fila, ya la fila está ahí. Si se saca Luma, viene alguien. O sea, entonces, el error que yo siempre le he señalado a Luma es el mal manejo de la publicidad. Si tú empiezas, asumiste el rol de esta corporación pública y empiezas tirándole a la unión, o sea, no es la mejor manera para empezar, pero
como aquí colectivamente, de parte de la élite social de Puerto Rico, siempre ha habido una movida en contra del sindicalismo, y no solo en Puerto Rico, pasa en Estados Unidos también. El sindicalismo en los Estados Unidos tuvo su pique entre los 60 y 70, después empezó a bajar, pero logró anclarse. El problema en Puerto Rico es que el sindicalismo no se logró anclar de la misma manera. Y por eso, pues, ustedes ven que es constantemente atacado. O sea, yo siempre le he dicho que la manera en que Luma debía empezar todo esto, es decir, reconocemos la ardua labor de los muchachos de Leutier, el gran trabajo que hicieron, que han mantenido esto en contra de viento, marea y lo que sea, y seguir por ahí para abajo. Y ya no tuvieran tanto problema como tienen ahora. Pero ¿qué pasa? Volviendo a los panelistas y lo de esto. O sea, mucha gente, y empiezo con el ejemplo de Jay Fonseca. Jay Fonseca, una ventaja que tiene, a diferencia de los otros panelistas, es que no viene de una cuna de oro. No viene del privilegio, no viene de estar literalmente acomodado en la vida. Entiendo que Ángel Rosa está más o menos por ahí. En cuestión de background no sé. Pero el tono no me dice eso. Pero en el caso de Jay Fonseca es que él le cayeron arriba porque él hace un comentario donde dice que estar dando aumentos a tutiplén simplemente no es una solución viable, que lo que hay que hacer es reestructurar el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? No es un mal punto, pero es un punto vacío. Porque la reestructuración del gobierno es un llamado que se les viene haciendo desde que se estableció la ley 936. Y eso se ha dicho en este podcast varias veces. Cuando se estableció la ley 936, que le dio este gran boom a la manufactura en Puerto Rico, desde el principio que se aprobó la legislación, siempre se le puso un sello de que esto es un método temporero. O sea, en el momento que se firmó esa legislación, era que tenía que pasar la reestructuración, no ahora. En ese momento, en 1984, se citaron a varios líderes y se les dijo, esto es temporero. O sea, en los 70 se establece, en los años 80 se les dice, mira, esto es temporero, esto se va a acabar. Tú estás desarrollando un plan económico para aguantar el golpe. Todo el mundo se hizo el loco. Pedro Rosselló, que es una figura bastante polarizante, le caemos arriba, podemos hablar 20 cosas de su administración, pero fue la única persona que trae de nuevo el tema a relieve. Ahora, él quería sacrificar la 936, la estrategia de Pedro Rosselló era sacrificar la 936 para entonces, al acelerar un proceso de quiebra, no, al saber que no se iban a dar, porque no es solo que se hizo la advertencia en 1984 y alrededor de todos los 80 de que la ley 936 se iba a eliminar, sino que también se le hizo hincapié de que no se iba a desarrollar una legislación similar a esa. So, Pedro Rosselló tenía ese conocimiento. Lamentablemente quizás la única persona que hizo la asignación, pero entonces ¿qué hizo? Fue de ir al Congreso, exacerbar, gastar por un tubo y 7 llaves, dejar que todo el mundo se volviera loco gastando para acelerar una quiebra, para que Estados Unidos se viera sin ningún otro remedio que no fuera darnos la estadidad. Esa era la estrategia de Pedro Rosselló. Una estrategia que, pues, en donde él falló fuertemente es en pensar que al gobierno de Estados Unidos le importa un soberano carajo. Entonces, cuando se da todo esto, en 1996 se hizo lo que se conoce como un phase out, de que esta ley se va a mantener por 10 años para que las compañías y el pueblo se puedan, ¿verdad?, preparar para cuando ya no esté el incentivo. Y muchas de estas compañías se van a ir porque lo dijeron. Entonces, 10 años. O sea, estamos hablando 70, o sea, estamos hablando casi un span de 30 años y nunca se desarrolló un plan económico. Llega el 2006, el gobierno cierra, le damos fast forward 2008, tenemos quiebra, tenemos todos estos problemas, el gobierno sigue gastando de la misma manera.
De hecho, Luis Fortuño, que es una persona que siempre trató de distanciarse lo más de Pedro Rosselló, la estrategia y el método administrativo de él fue literalmente Pedro Rosselló en esteroides. En cuestión de que estamos hablando que al sol de hoy, por más que queramos criticar a Ricky y a Alejandro, la administración de Luis Fortuño es la última administración, la más que ha gastado. Entonces, cuando nos movemos hacia adelante, pues por eso es una propuesta vacía. Porque sí, siempre ha hecho falta una reestructuración en el gobierno, pero esa reestructuración hacía falta ya desde 1984. Es más, no, esa reestructuración hacía falta desde mediados de los 70, desde antes que ocurrieran los asesinatos del Cerro Maravilla. Era que era necesaria esa reestructuración. Obviamente, el panelista político en un medio tradicional no te va a decir eso, porque acuérdate, el panelista político, a diferencia del reportero, el reportero es neutral. Esto es lo que pasó. El panelista político tiene que hacer sugarcoating. Y en ese sugarcoating de defender, tiene que exponer como que el empresario se va a ver bien afectado, va a pasar todo eso. Y eso lo hemos hablado aquí. El problema es que no es que si los maestros, los policías y los bomberos tienen una perreta, el problema es que tenemos una situación de inflación que si no se atiende de una manera, se va a tener que establecer un UBI, y la cosa es que el UBI lo va a establecer Estados Unidos, y los taxes que va a llevar eso, los impuestos que le van a caer a las corporaciones si se establece un UBI. O sea, después no estén diciendo, Marcel, pero tú estás diciendo que le paguen más, que Puerto Rico no produce tanto. Mire, el problema no es ese. Y aquí no se está hablando de darle 500 pesos la hora. O sea, aquí lo que estamos hablando es de incentivar para que la gente, o sea, por ejemplo, tú tienes una persona que está siendo bien remunerada, esa persona te va a gastar en su propio negocio, te lo va a auspiciar. O sea, eso es una inversión que se multiplica, que tiene unas ganancias tanto a corto y a largo plazo. Pero la obstinación del sector privado, la obstinación de todo sector administrativo, con queremos hacer más con menos, nos llevan a donde estamos hoy en día. Por lo tanto, no es que el punto de Jay sea inválido, pero es un punto que se debió atender hace literalmente más de 40 años atrás. Lo que pasa es que obviamente volvemos a lo que estábamos hablando al principio. Jay no se puede ir 100% a todas, con los maestros, con los policías y con los bomberos, porque de nuevo estamos en un medio tradicional. Y con todo y que él tiene los medios en internet, los medios de internet de Jay simplemente son una extensión de lo que él está haciendo en las plataformas tradicionales. Entonces ese es el problema, porque sí hace falta una reestructuración del gobierno, pero eso es una parte que a mí me da mucha gracia de ese comentario, porque una de las reestructuraciones que le hace falta al gobierno es dejar de estar despilfarrando tanto dinero en tanta asesoría legal. Si usted va ahora mismo a la sede del Departamento de Educación, literalmente yo creo que 70%, 60% de las personas que están allí son asesores legales ganando un fracatán de chavos. Julia Keller salió de ese lado. Tú tienes asesores en 100 y pico de mil, tú tienes un montón de gente cobrando un dineral que están tirados literalmente en una oficina, cuando en Estados Unidos, inclusive con la existencia de escuelas charter que han probado ser un fracaso, pero sin embargo, esto de regiones, mira, sí hay oficinas del Departamento de Educación Federal, pero a última hora las decisiones en cada escuela, cada director tiene una autonomía. Aquí los directores no tienen autonomía. Aquí es los directores regionales, que son literalmente sillas que se dan por favoritismo político, como agradecimiento político. Entonces, esa es la reestructuración, porque entonces ese es el problema, y esto es algo que usted siempre va a estar viendo con los panelistas en los medios tradicionales. Siempre van a estar tirando soluciones huecas al vacío, porque saben que una de las cosas que más hace falta en el gobierno es estar dejando de contratar tanto abogado. Y esto no es que, diablo, Marcel, más hater de los abogados. No, yo tengo amistades que son abogados, que los quiero, los amo, los adoro, igual para acá. Pero estos trabajan más por su cuenta. Entonces, cuando el abogado hace la transición a la política, ya sea como que activamente en un puesto o como un panelista político, es un chiste. Entonces, lo mismo vemos en la televisión. ¿Usted cree que estos panelistas tienen como que prioridad de dar soluciones a los problemas que enfrenta el carajo? A ellos no les importa, ellos cobran un cheque y ya.
ellos van a criticarse entre ellos, que fíjate, eso es algo donde le doy un poquito de mérito a Carlos Díaz Olivo. Él no entra en la parte tan social. Él, cuando va a decir algo que es antipático, tira un disclaimer en esa parte. Ahí muchos de ellos deben que tomar mucha nota de Carlos en esa parte, porque Carlos, cuando sabe que va a hacer un comentario que va a sonar antipático, él hace un disclaimer y hace el planteamiento completo de A hasta la Z. Es una pena, a mí me da una pena en el caso de Carlos Díaz Olivo, porque yo le tengo mucho respeto a Carlos. Yo, aunque no lo crean, yo le tengo mucho respeto a Carlos Díaz Olivo, porque aunque se vaya en sus viajecitos y sus cosas, es una persona que pues es un poco más centrado. Porque, por ejemplo, entonces te sientas con Luis Pavón Roca, que se pone, cuando la administración no está a su favor, se pone a criticarla, corrupto, gente sucia, mala. Papo, pero cuando estaban al poder los tuyos, tú estabas guisando en Fortaleza. Y tú lo sabes. Entonces, cuando otro es el que está guisando, es malo. Entonces, eso es un problema, porque al ser ese su dúo, eso le quita. Y Carlos Díaz Olivo, y a veces tiene sus viajes. O sea, a veces él se va en el de esto, pero él por lo menos, pues por lo menos tiene ese disclaimer. Pero todos van a hacer lo mismo. Entonces, el problema es que el pueblo los consume a ellos como si ellos realmente les importara, como si realmente quisieran hacer algo, como si realmente, mire, no, son abogados que están cogiendo un cheque y que van y muchos de ellos ni litigan. O sea, el mismo Jay lo ha admitido varias veces que nunca ha litigado. O sea, y estamos dejándonos llevar por personas acaudaladas, recibiendo un cheque dentro de una estructura acaudalada que se supone que favorezca a las personas que quieren promover el atraso social. Porque el problema del sector privado en Puerto Rico es que todavía tenemos muchas empresas aquí en Puerto Rico, y usted está hablando un poquito más de las locales, no tanto las foráneas, más las locales. El daño más fuerte en Puerto Rico, a pesar, sí, las compañías foráneas han hecho un daño, cabrón, no estamos diciendo que no, pero el problema grande en Puerto Rico no es quienes se han obstinado en no subir los sueldos, es el sector privado local, no la foránea. Porque lamentablemente, así mismo como llega un Walmart a un pueblo, convierte un vacuum y destruye toda la economía local, pero ahora mismo Walmart está pagando 12, 13, 16 pesos la hora, empleados base. O sea, ellos se están adelantando para no tener que asumir el golpe, porque Walmart sabe que si se mantienen en la miseria de estar pagando una mierda, les van a espetar un tax, aunque la corporación Walmart de Puerto Rico es de Dinamarca. Pero ellos se están adelantando al golpe. Eso es una estrategia base, porque es que yo no sé, en el caso del sector privado, dónde siguen pensando que va a seguir pasando la inflación, que quieren seguir. Mira, si tú te duermes, porque a veces siempre atacamos las compañías grandes, pero hay empresas pequeñas que todavía pagan 5.15 en sectores rurales de la isla. Ahora mismo lo hemos visto en el caso de la industria de servicio de comida. Hemos visto varios de los restaurantes y algunos, como es el caso de, creo que es Azores, que ahí es donde está Burger King, que no quieren. Y entonces, mala mía, pero esto es ambición, una cadena tan grande como Burger King. Sí, yo sé que las franquicias a veces pues, es como que grupitos, uno tiene 3, el otro tiene 2, uno tiene 1, ¿verdad? Pero el problema es de esto, y es como yo decía al principio, es el problema, la cola que trae. Entonces, ok, estás en televisión, estás en los medios, yo puedo entender que pues vas a tirarte un comentario neutral tirando siempre a favor del sector privado, porque es tu deber. De eso vive el medio. Si te vas por la contraria, mañana el guardia de seguridad del canal o de la emisora no te va a dejar entrar. Ellos lo saben. Entonces, ahí eso pasa, porque y es bien triste. Porque un ejemplo, Ángel Rosa es uno de los analistas que a mí me gusta escucharlo más en radio. En televisión yo no lo soporto, pero en radio puedo bregar con él. Porque en televisión es como que
sale toda la explosión de ego, no puedo ni escucharlo. Pero el programa de radio, como no tengo el flow de prepotencia que él tiene, pues es mucho más escuchable y me gusta porque la información está un poco más nutrida, tiene su backup histórico y eso es algo que es bueno. Yo no estoy diciendo que Ángel Rosa sea un mal analista político, pero sí, cuando hizo su función como senador, muchas veces se iba en contra de sectores, ¿verdad? Yo no quiero entrar en esta controversia con él, pero él se fue en contra de muchos sectores que en un momento él les decía que los apoyaba. Y eso es un problema y es algo que lo que dije ahorita con Luis Pavón Roca. Entonces, el caso acuérdate, todas estas personas vienen del privilegio. Y como estas personas vienen del privilegio, pues se les hace más fácil hablar todo esto desde esa perspectiva porque no conocen la perspectiva de quien está sufriendo. Ahora, cuando Jay hace este tipo de comentarios, que no aumento, que lo que hay es que reestructurar el gobierno, duele porque por muchos años siempre se identifica a Jay como el jibarito de San Lorenzo. Y no es que no lo sea. Y no es que él no sea, porque se tuvo que fastidiar. Mire, yo no le quito el mérito al hombre. Pero, o sea, él está obligado a hacer esos comentarios. O sea, él no tiene, porque la gente se cree que el panelista político con su sabiduría, eventualmente se va a convertir en un político que va a arreglar las cosas. Y ahí eso no es culpa de Jay, eso no es culpa de Leo, eso no es culpa de Ángel Rosa, eso viene siendo culpa de cómo nosotros consumimos los medios. Porque consumimos los medios y queremos ver a estas personas como salvadores cuando no lo son. El trabajo de estas personas es emitir una opinión que se adhiera a los valores del medio donde ellos están. El pueblo, a la hora de la verdad, no importa un carajo para los medios tradicionales. Los medios tradicionales no están de acuerdo con los aumentos salariales porque afecta. Porque este es el chiste. El sector privado los amenaza. Si me suben los sueldos, yo no te puedo pagar el anuncio. Y ahí es que tú ves cómo va cambiando la cosa. O sea, el momento de la reestructuración del gobierno pasó hace tiempo. No es que no se tenga que hacer, se tiene que hacer, pero empezarlo a hacer ahora, dejando a la deriva personas a efectos de una inflación, no es tampoco la solución más responsable. Estos aumentos se tenían que dar, aunque sea lo triste, que a mí lo que me preocupa con este asunto es que sean de forma temporera, después volvamos y caigamos en lo mismo. Y también el problema es que, como todo, esto es como un efecto dominó. Los comentarios que empiezan en los medios tradicionales, sea televisión o radio, terminan haciendo un efecto dominó hasta que llegan al internet. Cuando llegan al internet tenemos a lo que yo he denominado a los sabelotodos, que estos viven más en Twitter. Yo me fui de Twitter para el carajo por eso mismo. Los sabelotodos que dicen, ay, querían púa. ¿Y qué carajo se supone que hiciera la persona, mamabicho? O sea, ¿qué se supone? Que cuando llegaran los incentivos dijera, no, yo soy una persona honrada, yo quiero hacer las cosas con el trabajo que yo me gano. O sea, estos sabelotodos pendejos de Twitter, eso es lo que se supone que la gente hiciera. Que cuando llegaran todos los incentivos que se estaban dando por la pandemia, todo el mundo dijera, no, vamos a devolverlo. Y si vamos a poner un escenario tan pendejo como ese, siendo real, si se hubiera devuelto el dinero del PUA, que es lo que ponen estos pendejos en Twitter, si se hubiera devuelto el dinero del PUA, la gente no lo hubiera cogido, el pueblo de Puerto Rico hubiera sido honrado y solamente se hubiera sustentado de su trabajo. ¿Verdad? Vamos a poner que todo el mundo se puso decente y no lo hubiera cogido. La cabrona inflación iba a pasar como quiera porque tampoco tenemos control de la gente en Estados Unidos que lo iba a coger. Ya no sea mamau. Que el PUA iba, eso se sabe, eso por lo menos desde que yo empecé a ver que se estaban dando los incentivos en términos económicos, yo sabía que venía una inflación cabrona detrás. Pero yo me reía. Con mi vasito, con mi traguito en mano, yo me reía porque yo decía, ahora es que se le va a poner, porque se van a poner los huevos a peseta para el trabajador, para la persona de a pie, pero también se le van a, ahora, lo que bueno que trae el PUA con esta inflación es que se le van a poner los huevos a peseta a los empresarios. ¿Qué es lo que está pasando? Porque tú no, como lo he dicho en varios episodios aquí, tú no puedes mantenerte con esta mentalidad de seguir perpetuando la miseria.
Y lamentablemente el PUA creó una situación donde se va a ser imposible y hasta inhumano tú seguir tratando de promover la miseria, tú seguir tratando de promover las mierdas de salarios que se están dando. Todavía esta porquería que se ganan los meseros, que es que ellos cogen propina. Mira, no, eso no es todo el tiempo. Y los días que el salón está vacío, que tienen que entonces estar peleando con la administración para que le completen la otra parte, porque se supone que parte del trato es que si no logran hacer lo suficiente en propina, esto se supone que el patrono sustente la otra parte, en el caso de los meseros. Entonces, ¿qué pasa? Mira, desde hace rato, o sea, dale el mínimo y dale las propinas, que tenga un sustento real. Porque entonces la persona depende de la attendance. O sea, entonces estás haciendo a tu empleado tan dependiente de la entrada de la gente como tú. Y eso no es. Porque entonces, como Walmart, JCPenney y Macy's, conviértelo en un asociado. Eso no es un empleado, es un asociado. O sea, por más que se hubiese negado la gente a recibir el dinero del PUA, la inflación iba a pasar. Aparte de los incentivos, o sea, tenemos un factor de tiempo que está pasando. La inflación, aunque no hubiese pasado la pandemia, aunque no hubiese pasado el PUA, aunque no hubiese pasado de todas estas cosas, iba a darse. Lo que pasa con los incentivos que se dieron a través de la pandemia es que aceleraron el proceso. Pero es un proceso que se estaba dando como quiera. Es como aquí también se ha dicho. O sea, estudios en el año 2010 y en el año 2011 en Puerto Rico, según establecida la inflación, una persona para tener una vida, porque el ocio se tiene que considerar como un gasto necesario, no como los imbéciles, sábelo todos de Twitter, que dicen, gente que incurrió en deudas voluntariamente. ¿Y qué carajo se supone que hiciera la persona, mamá? Que se fuera, que hiciera un bohío de paja ¿qué es lo que? O sea, es que a mí me tripé. Y la cosa es que cuando tú les ves el perfil, se les nota de lejos que son estos mamabichos que tienen que tener el BM, Mercedes, que no saben tres carajos lo que es joderse, no saben tres carajos lo que es raspar un caldero, no saben tres carajos ni tan siquiera lo que es sudar. Entonces tú ves a todos estos mamados, no, que es que ellos, a los maestros quejándose de deudas que las que incurrieron voluntariamente. O sea, hay que ser mamado a un nivel épico. Pero tienen que acordarse de algo, porque aquí volvemos al mismo tema en que estamos. Estos panelistas que están haciendo esto, ellos saben que esos comentarios son disparates. Ellos lo saben. Y en un entorno, por ejemplo, si tú los llevas a una barra, o vamos a poner que no beban, porque algunos de ellos se hacen sacrosantos, que los pongas en un entorno público donde haya muchas personas, ellos no se van a tirar ese comentario. Ellos lo hacen desde la seguridad de las redes, porque la idea de ellos no es hacer un comentario acertado, es llamar la atención. Y al llamar la atención se hace viral. Se hace viral un comentarista de extrema derecha, como viene siendo un Luis Dávila Colón, por ejemplo, coge nota y él lo invitó al programa. ¡Pum! Diste el próximo paso. Entraste al círculo de los medios tradicionales. Por eso es que se tiran esos comentarios estúpidos en Twitter. O sea, de nuevo, la pandemia no es algo que estuvo en manos de nadie. Los incentivos que se dieron no es algo que está bajo el control de nadie. Que sí aceleraron, sí. Pero Andrew Yang, y no es que sea mi político favorito, a veces yo lo considero, no sé, a veces me da mucha sospecha, como que hiciste tanto dinero y ahora te quieres meter a este cagadero, pero bueno, dale, cada cual con sus gustos y su masoquismo y su, ¿verdad? Pero Andrew Yang siempre ha sido una persona que ha estado trayendo mucho la conversación del UBI, que es el Universal Basic Income. El problema que estamos viendo ahora mismo, y otro problema que tenemos alrededor, la automatización de servicios. Ahora mismo, hace un tiempo atrás ya Amazon estaba hablando de camiones completamente automatizados llegando a diferentes destinos. Y eso es una ventaja en el caso del camión, ¿verdad? Porque sabemos en Estados Unidos la tendencia, a veces el conductor del camión se para en un diner y ahí le tumban el camión. El camión ahora solo necesita gasolina. Entonces, ¿qué pasa? Yo he visto restaurantes que tú haces la orden en la mesa y como una correa mecánica te baja una caja y la comida te llega ahí. Ahí se fueron más para abajo que los vejestorios que corren las empresas de industria y servicio aquí. En el sentido de que ahí eliminaron al mesero para el carajo, ahí lo sacaron. Eso es otro problema que viene, porque el problema de la automatización es que no se puede detener. Yo he visto muchas personas
que repudian los self-checkouts, que esto es ahora las cajas estas que tú te cobras tú mismo, que no está el cajero. Pero es que eso va a pasar. Lamentablemente la automatización va a pasar. Viene siendo lo mismo que los que exponen el tema de que todo el mundo quería púa. Mira, eso va a pasar. Las compañías, las empresas van a tratar de operar a la mayor costo eficiencia posible. Obviamente un sistema automatizado no requiere una 401k, no requiere un plan de retiro, no requiere un plan médico, no requiere que se estén verificando derechos humanos ni derechos laborables. Un sistema automatizado no demanda. O sea, ¿para dónde tú crees que se va a inclinar? O sea, y esto no se limita a camiones y restaurantes automatizados, esto es todo. O sea, ahora mismo, hasta inclusive posiciones, hasta en los mismos medios, el camarógrafo ahora mismo, los camarógrafos obviamente tienen un rol vital porque alguien tiene que operar la cámara. Pero, por ejemplo, cuando tú ves tecnología como las cámaras Vivo, las Mivo creo que eran unas camaritas bien chéveres que venían. O sea, esas cámaras se mueven solas según el sonido. O sea que inclusive cosas un poco más técnicas como un camarógrafo se ven en ese peligro de caer dentro de todo este revolú de la automatización. Si tú haces un buen algoritmo, tú desarrollas un buen sistema de inteligencia artificial y ya mismo eliminas hasta el abogado. La profesión de la abogacía se elimina, el ingeniero eventualmente, yo digo que son de las más que de esto. El doctor obviamente va a tratar de salvaguardarse lo más que pueda, pero si hay sistemas que pueden hacer cortes y cirugías con más precisión, o sea, esto es algo que a lo que quiero llegar con todo esto es que la automatización va a seguir, pero es conveniencia. No se le puede poner un botón de stop y tampoco en el caso de los incentivos se podía. Por eso es que existe la conversación del Universal Basic Income. No es ser los más buenos y vamos a darle dinero a todo el mundo, justicia, igualdad. No. El problema es que hay un proceso de inflación en los costos y hay un proceso de automatización. Ambas partes, o sea, la automatización amenaza los empleos. Al amenazar los empleos, el problema es que está amenazado el flujo de capital. Y al estar amenazado el flujo de capital, el problema que eso trae es que, obviamente, hay que haber, si no, porque el problema del UBI, la conversación existe meramente por la obstinación del sector privado, no solo en Puerto Rico, también en Estados Unidos, de mantener los sueldos lo más bajo posible. Así pasen 10, 20 años, no, tiene que quedarse ese sueldo, porque la estructura es así es que yo me puedo comprar mi botecito cada 2 años, así es que yo me puedo comprar el Mercedes, lo puedo ir a cambiar, puedo cambiar, Mercedes BMW no, porque si usted es propietario de una compañía y anda guiando eso, pues está bien a lo loco, o su compañía no produce mucho. Pero el problema de esto es que lo que no estamos viendo es que el UBI, la conversación del UBI es por esto, porque tenemos 2 procesos que no tienen que ver con la opinión pública. Son 2 procesos que no les importa un carajo la opinión pública, van a seguir pasando. No hay una manera exacta de detenerlo. Tú puedes pasar legislación, pero entonces ¿qué vas a hacer con una legislación deteniendo un proceso de automatización? Te vas a ir años atrás en desarrollo. El caso del UBI, el problema que presenta, al igual que el plan de seguro de salud universal, es dónde vamos a localizar los fondos para sustentar esto. Y el problema es que el UBI, esa conversación existe por esta obstinación de no querer pagar más. Como no queremos pagar más, como no queremos ver esa necesidad social, tenemos 2 procesos que nos están atacando y abacorando por todas las esquinas, pero no queremos hacer nada. Queremos que las cosas se queden como están. Porque yo quiero que el muchachito mío pueda comprarse su mansión y esa es mi prioridad. Y ahí caemos al individualismo y a una mentalidad de ignorancia, que eso es lo que nos lleva a estas conversaciones. Entonces ese es el problema que estamos viendo constantemente. Entonces, esta obstinación de macetería es lo que causa estas manifestaciones, un posible UBI en el futuro, porque eso no te lo va a mencionar Jay Fonseca, ni Leo Albrecht, ni Ángel. Lo pueden tocar por encimita, pero un ejemplo, en el tono este medio prepotente que usa Ángel Rosa, siempre va a decir, es que eso no se va a dar, eso es imposible. El sector privado no lo va a permitir. Sí, pero cuando se vuelve un problema de crisis humana,
Ahí entonces vamos a ver. Porque el problema, volvemos a la parte. Aquí no estamos hablando de la parte civil ni de justicia social. Estamos hablando de flujo de capital. Estamos hablando en términos económicos. Cuando se restringe ese flujo de capital, el problema es que ahora mismo lo que no ve el sector privado y el público, el sector privado y el gobierno, es que esto es una navaja de doble filo. Porque por un lado, las empresas van a haber menos entrada, van a haber menos consumo, son lo que tú no le estás dando a ese empleado se te va a quitar. Al no tener flujo de capital, tú estás poniendo más en peligro tu empresa que darle 2, 3, 4 pesitos más a ese empleado o a esa empleada. Y ese es el problema que siempre hay con esto. Y fíjate, a veces yo me quejo de muchas cosas a nivel personal, de los, ¿verdad?, los revoluces personales que uno tiene. Pero hay veces que yo digo que porque yo me acuerdo, yo hice un episodio una vez que yo decía, si usted no va a pagar, usted va a pagar menos de $10 la hora a un empleado. Usted está abriendo un negocio ahora mismo y la mentalidad suya es pagarle menos de $10 a un empleado. Mira, no abra un carajo. Y yo me acuerdo que en ese episodio a mí me llamó gente, y no las quiero tirar al medio, ¿verdad? Porque pues, pero a mí me llamó gente, Marcela, acuérdate que esto es una isla pequeña, que no hay la misma entrada, que no todo el mundo puede pagarle $10 a su empleado. Pues mira, papo, tienes que entonces, coger ese taller y compactarlo a un nivel que no estés perpetuando miseria. Y después hice esa aclaración, pero no me quité del punto de que, porque, y eso yéndome literalmente 10 pesos debajo de lo que se supone que sea la respuesta a la inflación, porque nunca, si algo yo tengo bien claro es que nunca va a haber una respuesta completa a la inflación, o una respuesta completa en estos momentos sería todo el mundo a 20 pesos la hora. Eso no va a pasar. Pero entonces el problema es que está bien, déjalo todo a 10, pero un UBI. El problema es el tax federal que va a crearle eso a las corporaciones, tanto pequeños negocios como grandes. Los pequeños negocios no van a poder sobrevivir el impacto de un tax con un UBI detrás. No lo van a aguantar, porque ese tax viene gordo. Y si, en el caso de Estados Unidos principalmente, que es efecto dominó de allá para acá, tampoco se hacen varias mejoras en el sistema de salud y hacen obligatorio el seguro de salud universal, eso es otro revolú. O sea, y este es el problema. O sea, el sector privado tiene en sus manos el poder. El sector privado tiene en sus manos el poder de mejorar esto, de evitar una situación peor y poder tomar las ventajas de la automatización y seguir haciendo sus empresas más costo eficientes. Pero el problema de aquí es que todo el mundo corre debajo del individualismo, de la idolatría, del egocentrismo, del dueño, del CEO, del mandamás. Y muchos de los CEOs ahora mismo en Puerto Rico están mandando sus compañías a la quiebra. Y esa es la realidad. O sea, si nosotros no nos ponemos para nuestro número en esa parte, eso es lo que viene. No viene más nada. Ahora, en el caso volviendo a los panelistas, no te van a decir nada de esto. Porque en la televisión y la radio tú no puedes ser exageradamente negativo. Es como una regla silenciosa. ¿Entiendes? Tú en un podcast puedes hablar de 20 bastriz, pero en televisión o radio siempre hay que buscar la manera de ponerle light. Es como, no sé si se acuerdan. O sea, porque lo triste de todo esto y de esta situación es que no siempre fue así. No siempre fue así. Yo recuerdo a un Luis Dávila Colón, que en su momento el análisis de Luis Dávila Colón a finales de los 90, me acuerdo que él estaba en Telemundo y el análisis de Luis Dávila Colón era bien similar al de Jay, único con tonito un chin más bajito, pero era la misma línea, ¿ok? Era lo mismo, o sea, más centrado, siempre terminan siendo más pro PNP por alguna razón. Esto es que está el easy flow que tiene el panelista popular, como que nunca ha logrado trascender. Es como que diablo, loco. O sea, tú vives en esta nube ¿sabes? Que algunos, no quiero decir todos, algunos populares tienen esta mentalidad de que la pobreza es mental.
Pues ellos tienen esa vibra y por eso es que el panelista popular nunca como que trasciende. El PNP logra trascender porque, aunque es una mayoría, pero es una mayoría que se siente marginada, según ellos. Entonces, la cosa es que sí tuvimos por mucho tiempo un panelista legítimo que era Luis Francisco Ojeda. Y Luis Francisco, al igual que Jay, era un ejemplo de una persona que no venía tampoco de lujo, de apellido fino, de ya tú sabes, no venía de eso. Y era una persona que se mantenía neutral. A veces a veces la misma gente de la Unión lo odiaban. En un momento dado creo que lo asociaban con el Partido Popular, porque sí que ese hombre con el PNP, ellos lo asociaban, se le asociaba, pero yo siempre lo vi más céntrico, más neutral. Pero obviamente cogía unos cuantos, yo me acuerdo que, o sea, él no se las pasaba a nadie, él no tenía algo que a mí me encantaba de Ojeda, era que él no veía, o sea, el líder de la Unión, si para él era un buscón. Y muchas veces a muchos de ellos que les dijo buscón, algunos de ellos terminaron arrestados. O sea, tenía como que este sentido de saber, de oler el bullshit. Eso es bien triste porque eso ya no existe entre ninguno de los panelistas que tenemos actualmente, por lo menos en los medios tradicionales. O tiran para un lado o tiran para el otro. Tienen sus panas, tienen sus círculos, tienen unos intereses que mantener. Por eso el análisis político en medios tradicionales es la cosa más basura que existe. Y es la realidad. Por eso mismo, porque ellos lo que van a hacer es hablar de la situación por encima, darle un pequeño sazón de sentimiento y para afuera. Y hacer el comentario antipático para crear la reacción. A ellos no les interesa correr, ellos están bastante cómodos. O sea, tú vas a dejar un salario cómodo, con una audiencia establecida para irte a correr suerte, porque cuando tú te vas a la política, tú vas a correr suerte. Que si tú alineas a tus constituyentes, nítido. Pero como va el pacing en Puerto Rico, o sea, yo no le recomiendo esa movida a nadie. Y obviamente por eso es que usted nunca va a ver, con la única excepción que sí hemos visto, creo que fue Ángel. Porque ya los otros, porque tenemos también los políticos que hacen la transición de político a analista. Como Gary Rodríguez. Pero obviamente van a venir con el brainwash del partido, no van a venir completamente con una perspectiva de una persona de a pie. Y eso es lo que vamos a seguir viendo. Por eso también hay que tener cuidado en las redes, porque entonces vienen estos sabelotodos en Twitter y en todas estas redes a estar también haciéndole coro a las estupideces. Y ahí es donde tenemos un problema. Pero eso, o sea, el problema de Puerto Rico es uno que es sumamente severo. Y como se ha señalado varias veces en este podcast, fue la negligencia de no establecer un plan de desarrollo económico ante la potencial salida de la 936. Al sol de hoy son ya 16 años. Ya lleva la 936, ya dejó de existir hace más de 16 años. Y al sol de hoy no existe un plan de desarrollo económico real. Hicieron una oficina, hicieron la loquera esta que se hizo en la administración de Ricky, de la sombrilla, para después estar haciendo exposiciones tecatas, en exposiciones de turismo, pero no, o sea, y esto no es PNP solamente, PNP es popular, es toda persona que ha estado en el poder, nadie ha venido con un plan de desarrollo económico, nadie, y eso también incluye a la izquierda jamás ha desarrollado un plan de desarrollo económico, simplemente son propuestas en bullet points. Como el seguro de salud universal, que es un copy-paste de allá afuera. Ahora mismo no se sorprenda que cuando vengan las elecciones del 2024 usted esté escuchando conceptos similares a un UBI. Puerto Rico, pues el empresario no se tiene que asustar tanto porque Puerto Rico no tiene medios ni garras, ni mucho menos babilla, y el gas no pela para establecer una ley como un UBI. O sea, aquí los dueños y señores en la empresa privada tienen el dedo demasiado depuesto para que se desarrolle un UBI. El problema de UBI es que se puede desarrollar allá afuera, y si se desarrolla allá afuera, aquí las grandes familias de Puerto Rico no tienen nada que hacer, nada que ver con el asunto. Así que los huevos están a peseta, literalmente, en ese caso. Así que hay que tener mucho cuidado. Muchos de estos panelistas, los sabelotodos, buscan también esos momentos para hacer trigger. Son personas que no saben lo que pasamos, quizás personas como usted, como yo,
Y pues no podemos dejarnos a atacar ni agitar tanto por ellos. Hay unos procesos que están pasando que por más que el sector privado y estas personas de poder, ¿verdad?, traten de salvaguardar el status quo como está hoy en día, hay procesos que lamentablemente van en contra del status quo, que no están en manos del pueblo, que son procesos que tampoco están en las manos de ellos y que ellos no tienen recursos para bregar con ellos. Porque es como yo digo, o sea, si la inflación continúa, los precios se perpetúa miseria, tienes una crisis humana, tienes una crisis donde tienes empresas cerrando. Si eso es lo que quieren, ya cada cual. Pero hay que tener mucho cuidado y tenemos que también aprender a consumir. Los medios tradicionales siempre van a ser neutrales. Los medios tradicionales no tienen interés con el pueblo. Puede que tengan sus figuras que sí, no estoy diciendo, yo estoy hablando de ellos en la estructura administrativa. No estoy hablando de reporteros ni los mismos panelistas, porque yo puedo quizás caerme de culo que muy en el fondo yo a veces quiero pensar, por lo menos en el caso de Jay, que lamentablemente y esto lo digo con una pesadez, lo más cercano a Luis Francisco Ojeda que nos queda, y lamentablemente está muy lejos de lo que era don Luis Francisco Ojeda. Y muy lejos lo digo porque Ojeda no tenía pelo, y si metía las patas en un medio, de un medio brincaba al otro, y Pasalaco era uno que también era así, que bocaba por ahí para abajo, y si metía las patas lo botaba en un medio y iba para el otro. Y Luis Dávila Colón, aunque obviamente yo no comulgo con la idiosincrasia, la ideología de don Luis Dávila Colón, pero una persona que no tiene filtro y que si busca que lo voten de un lado rápido se mete en el otro, y nunca han tenido ese problema. El problema que tenemos con la nueva generación de panelistas es que es una generación que es mucho más cobarde, mucho más amedrentada, es una que tú los ves haciendo su performance en los medios, pero lo que ellos realmente buscan es establecer todo este networking para ellos y solidificar sus kioscos. ¿Entiendes? O sea, lo que yo estoy diciendo aquí no es, diablo, güey, todo lo que diga un panelista es embuste. No, yo no estoy diciendo eso, pero no lo puedes coger a pecho, como hizo esta maestra, que después él viene a estar sacando el screenshot, que esto es un error, que le han hecho pensar a estas otras personas. No. No los podemos coger muy a pecho, no son voces, no debemos consumirlos tanto, ¿no? O sea, ahora mismo lo menos que Puerto Rico necesita es un programa de un supuesto análisis que al final del día, porque mire la diferencia, Jay es un caso bien interesante. No sé cómo está funcionando la cosa en Guapa, pero desde que Jay está en Guapa, no sé si se han fijado que la línea es más conservadora, ya está más leaning back to the right, aunque él nunca lo ha negado, pero cuando él estaba en Telemundo podía ser un poquito más neutral, como que tú veías que había un poquito más de babilla para señalar a unas personas, y ahora pues esto es un choir boy. Y no estoy diciendo, mira, el hombre puede tener buenas intenciones, pero, y hablándole a él, si tú tienes una plata, tú te estableciste como un panelista político y lograste establecer una plataforma de redes, más allá del medio donde tú estás, utiliza esa otra plataforma, pero entonces no nos atrevemos porque el networking, mi trabajo, mi guiso. Entonces, pues, mire, a mí lo que me queda es aconsejarle al público, tenemos que hacer un consumo más responsable de los medios, así que eso es lo que tenemos. Así que ese es nuestro tema por hoy. Como les dije, ¿verdad? Estamos muy contentos, seguimos la gran expansión. Recuerden que también tenemos en Juana Cast para esas personas que les gusta el tema del cannabis. Ahí de ustedes por la Fundación Free Juana. Y sumamente contento, ¿verdad? Porque aparte del Juana Cast, que es una colaboración entre Macedon Media y la Fundación Free Juana, los demás podcasts aquí se han hecho a pulmón. Esto ha sido un trabajo solo. Como puse un video en mi red personal de Snoop Dogg, me doy gracias a mí, pero también a ustedes que han estado ahí. Y verdad, pues en el caso de este podcast yo sé que no lo escucha mucha gente, pero la poca gente que lo escucha, yo me siento bien agradecido con ustedes. Y a veces que, verdad, lo digo porque a veces pues en las redes y en ciertos lugares pues uno hace una proyección que a veces pues, pero a veces es el mismo coraje que uno siente de que la mayoría de estos downloads vienen literalmente de Inglaterra, un sitio que no me conocen, un sitio que no saben quién soy, nada, y uno literalmente está sacando la cara por Puerto Rico,
Y a todas estas, pues, por situaciones personales, todo el mundo ha preferido dejarle los labels a uno. He tenido una situación, ¿verdad? Yo tengo algunas personas que se han mostrado con actitud de cooperar y darme la mano con cosas, ¿verdad? Porque yo puedo hacer un poco de arte gráfica, yo puedo bregar con la música, yo puedo bregar con la grabación. Yo no tengo un productor en este podcast, yo soy productor y yo soy el que estoy haciendo el hosting. Yo estoy haciendo las dos cosas a la vez. Yo estoy bregando el micrófono, yo tengo la consola en una mano, yo tengo esto, yo estoy mirando acá, yo estoy mirando, o sea, yo estoy en todo. Y pues a veces eso es algo que la gente no ve. Porque entonces si a mí el coraje que me está dando, y esto es un tema aparte, es que si esto se sigue aumentando, Puerto Rico va a sentir el entitlement de que Puerto Rico me puso en un lugar. Vaya, a mí Puerto Rico no me ha dado un carajo. A mí Puerto Rico no me ha dado, o sea, aparte de ustedes, ¿verdad? La gente que me escucha, pero el resto de esta cabrona isla a mí no me ha dado 3 puñetas. Por lo tanto, fuera de ustedes, las personas que a mí me escuchan, a más nadie yo le debo un carajo. Así que con eso los dejo. Nos vemos la próxima semana y esto es el Macedon Podcast. Yau, yau, yeah. Los de la NASA dicen que nada es imposible. Se acaba el contrato, hay que seguir pasando. Baby, malo rato, hagamos un pacto con tu artefacto. Vienes por la noche y me matas en el acto. Ya no voy a cambiar, así soy, así seguiré y así moriré. Así me tienes que aceptar. Si tú sabes bien cómo fui, nunca te lo escondí desde que te conozco. No voy a cambiar, así soy, así seguiré y así moriré. Así me tienes que aceptar.